En los vastos paisajes de Belén, donde los pastizales se extienden como un manto verde y las colinas susurran historias antiguas, un joven pastor contemplaba el infinito. Sus ojos, más allá de su juventud, reflejaban una profundidad espiritual que trascendía lo terrenal. David, el futuro rey de Israel, no imaginaba que sus momentos de adoración en medio de los rebaños serían el cimiento de una revolución espiritual que atravesaría siglos. La adoración no es un acto, es un encuentro, no es una rutina, es una transformación. Y en este viaje que hoy comenzamos, descubriremos los secretos más íntimos de cómo elevar nuestro espíritu a Dios de una manera que cambiará radicalmente nuestra existencia. Antes de continuar, quiero que los que están viendo este video hagan algo especial. Si este mensaje está llegando en el momento preciso a tu vida, si sientes que necesitas una conexión más profunda con el Todopoderoso, te pido que actives las notificaciones de este canal. Cada video es una llave que puede abrir puertas celestiales en tu vida. La adoración no es un concepto abstracto perdido en la teología. Es el lenguaje del corazón que conecta lo humano con lo divino. Es la respiración del alma que trasciende lo mundano y toca lo eterno. Y nadie entendió esto mejor que David, aquel pastor que se convertiría en rey, aquel hombre según el corazón de Dios. Imagina por un momento a David. No era un sacerdote entrenado. No provenía de una familia religiosa tradicional. Era un simple pastor, expuesto a las inclemencias del desierto, rodeado de ovejas, con una onda como su única defensa y una adoración que sería su verdadera arma. En los momentos más solitarios, cuando el silencio de la noche envolvía los campos de Belén, David no veía la oscuridad como una amenaza, sino como un lienzo donde podía pintar su adoración. Cada estrella era un testimonio de la grandeza divina, cada susurro del viento una invitación a la intimidad con Dios. ¿Sabes algo fascinante? La adoración de David no dependía de circunstancias, no necesitaba un templo magnificente, no requería instrumentos costosos, no dependía de un coro profesional. Su adoración brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Los salmos que David escribió no son simples poemas. Son declaraciones de guerra espiritual. Cada verso es un misil dirigido contra las tinieblas. Cada estrofa una proclamación de victoria. Cuando David adoraba, no pedía, declaraba, no suplicaba, celebraba. Pero a adoração de David não era apenas um ato individual. Era uma revolução que transformaria a forma como seu povo se conectava com o divino. Cada salmo era como uma onda que se espalhava, tocando corações, desafiando paradigmas religiosos estabelecidos. Nos momentos mais difíceis de sua vida, perseguido por Saul, escondido em cavernas, lutando pela sobrevivência, David não perdia sua capacidade de adorar. Sua adoração não dependia de circunstâncias externas, mas de uma convicção interna inabalável. Imagina a cena: um jovem pastor, futuro rei, escondido em uma caverna escura, cercado por inimigos, e mesmo assim consegue elevar seu coração em adoração. Não é apenas coragem, é uma conexão espiritual que desafia a lógica humana. A adoração de David quebrava correntes. Não era uma música, era uma declaração de guerra espiritual. Cada nota, cada palavra, cada suspiro era um golpe contra as forças das trevas. Nos dias atuais, vivemos em um mundo de ruído constante. Smartphones, redes sociais, pressões do trabalho, tudo conspira para nos afastar dessa conexão profunda com o divino. Mas David nos mostra que é possível adorar em meio ao caos. Quero que você, que está assistindo, entenda algo fundamental. Adoração não é um ato, é um estilo de vida. Não depende de como você se sente, mas de quem você conhece. Antes de continuarmos, se este mensagem está tocando seu coração neste exato momento, ative as notificações do canal. Cada vídeo é uma oportunidade de transformação espiritual. A adoração de David era tão poderosa que literalmente mudava atmosferas espirituais. Quando ele adorava, os inimigos recuavam, as batalhas se transformavam, o sobrenatural se manifestava. Mas do que um simples ato musical,
A adoração de David era uma estratégia espiritual. Ele compreendia um princípio que poucos em sua época entendiam. A adoração é uma arma poderosa que pode transformar realidades. Quando os exércitos inimigos se aproximavam, David não convocava apenas soldados, ele organizava adoradores. Quando a pressão aumentava, ele não planejava apenas estratégias militares, mas preparava instrumentos de louvor. Sua compreensão era revolucionária. A adoração precede a vitória. Nos momentos mais difíceis de sua vida, perseguido, traído, rejeitado, David não perdia sua capacidade de adorar. Sua adoração não era um sentimento, mas uma decisão. Uma decisão que o elevava acima das circunstâncias, que o conectava diretamente com o coração de Deus. Imagina a cena. Um homem cercado por inimigos, com todas as probabilidades contra si, e mesmo assim, consegue elevar seu coração em adoração. Não é apenas coragem, é uma conexão espiritual que desafia qualquer lógica humana. Os Salmos de David não são apenas poesias, são declarações proféticas, são decretos espirituais que atravessam gerações. Cada verso é uma proclamação de vitória, cada estrofe uma batalha espiritual vencida. No mundo de hoje, cheio de ruídos e distrações, muitos perderam a arte da adoração verdadeira. Transformaram a adoração em um show, em um momento de entretenimento, esquecendo que adorar é muito mais do que cantar. É se conectar. A adoração autêntica não depende de como você se sente, mas de quem você conhece. Não é sobre a qualidade do seu som, mas da intensidade do seu coração. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial. Se esta mensagem está tocando seu espírito neste exato momento, ative as notificações do canal. Cada vídeo é uma porta para uma transformação profunda. David nos ensina que a adoração é uma linguagem que transcende palavras, que fala diretamente ao coração de Deus. Uma linguagem que pode mudar atmosferas, derrubar fortalezas espirituais, transformar impossíveis em realidade. A adoração não é um ato passivo, é uma declaração de guerra espiritual. Cada louvor é um golpe contra as forças que tentam te derrotar. Cada palavra de adoração é um míssil direcionado contra as estratégias do inimigo. Davi compreendia algo profundo. Adorar não é apenas reconhecer a grandeza de Deus, mas declarar sua soberania sobre cada área da sua vida. Não era um espectador, era um guerreiro adorador. Nos momentos mais difíceis de sua jornada, perseguido por Saul, escondido em cavernas, enfrentando batalhas que pareciam impossíveis, David mantinha sua capacidade de adorar. Sua adoração não era um sentimento circunstancial, mas uma escolha estratégica. Pense comigo, quantas vezes você deixou de adorar porque as circunstâncias pareciam impossíveis? Quantas vezes permitiu que o desânimo sufocasse sua capacidade de louvor? David nos ensina que a adoração não depende do que você está vivendo, mas de quem você conhece. Não é sobre o tamanho do seu problema, mas sobre a grandeza do seu Deus. Os salmos que ele escreveu não são simples poesias, são decretos proféticos, são declarações que atravessam gerações, são armas espirituais que podem transformar realidades. Antes de continuarmos, se esta mensagem está tocando seu coração neste momento, ative as notificações do canal. Cada vídeo é uma oportunidade de transformação espiritual. A adoração de David era tão poderosa que literalmente mudava atmosferas. Quando ele adorava, os impossíveis se rendiam, as batalhas se transformavam, o sobrenatural se manifestava. No mundo de hoje, cheio de ruídos e distrações, muitos perderam a essência da adoração verdadeira. Transformaram um encontro profundo com o divino em um show de entretenimento, esquecendo que adorar é muito mais do que cantar, é se conectar. En los vastos horizontes de Belén, donde los pastizales se extienden como un manto verde y las colinas susurran historias antiguas, un joven pastor contemplaba el infinito. Sus ojos, más allá de su juventud, reflejaban una profundidad espiritual que trascendía lo terrenal. David, el futuro rey de Israel, no imaginaba que sus momentos de adoración en medio de los rebaños serían el cimiento de una revolución espiritual que atravesaría siglos.
La adoración no es un acto, es un encuentro. No es una rutina, es una transformación. Y en este viaje que hoy comenzamos, descubriremos los secretos más íntimos de cómo elevar nuestro espíritu a Dios de una manera que cambiará radicalmente nuestra existencia. Antes de continuar, quiero que los que están viendo este video hagan algo especial. Si este mensaje está llegando en el momento preciso a tu vida, si sientes que necesitas una conexión más profunda con el Todopoderoso, te pido que actives las notificaciones de este canal. Cada video es una llave que puede abrir puertas celestiales en tu vida. La adoración no es un concepto abstracto perdido en la teología. Es el lenguaje del corazón que conecta lo humano con lo divino. Es la respiración del alma que trasciende lo mundano y toca lo eterno. Y nadie entendió esto mejor que David, aquel pastor que se convertiría en rey, aquel hombre según el corazón de Dios. Imagina por un momento a David. No era un sacerdote entrenado. No provenía de una familia religiosa tradicional. Era un simple pastor, expuesto a las inclemencias del desierto, rodeado de ovejas, con una onda como su única defensa y una adoración que sería su verdadera arma. En los momentos más solitarios, cuando el silencio de la noche envolvía los campos de Belén, David no veía la oscuridad como una amenaza, sino como un lienzo donde podía pintar su adoración. Cada estrella era un testimonio de la grandeza divina, cada susurro del viento una invitación a la intimidad con Dios. ¿Sabes algo fascinante? La adoración de David no dependía de circunstancias, no necesitaba un templo magnificente, no requería instrumentos costosos, no dependía de un coro profesional. Su adoración brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Los salmos que David escribió no son simples poemas, son declaraciones de guerra espiritual. Cada verso es un misil dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria. Cuando David adoraba, no pedía, declaraba, no suplicaba, celebraba. La adoración de David no era simplemente un acto individual, era una revolución que transformaría la forma en que su pueblo se conectaba con lo divino. Cada salmo era como una ola que se extendía, tocando corazones, desafiando paradigmas religiosos establecidos. En los momentos más difíciles de su vida, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, luchando por su supervivencia, David no perdía su capacidad de adorar. Su adoración no dependía de circunstancias externas, sino de una convicción interna inquebrantable. Imagina la escena. Un joven pastor, futuro rey, escondido en una cueva oscura, rodeado por enemigos, y aún así logra elevar su corazón en adoración. No es solo valentía, es una conexión espiritual que desafía la lógica humana. La adoración de David rompía cadenas. No era una música, era una declaración de guerra espiritual. Cada nota, cada palabra, cada suspiro, era un golpe contra las fuerzas de la oscuridad. En los días actuales, vivimos en un mundo de ruido constante. Smartphones, redes sociales, presiones laborales, todo conspira para alejarnos de esta conexión profunda con lo divino. Pero David nos muestra que es posible adorar en medio del caos. Quiero que tú, que estás viendo, entiendas algo fundamental. Adoración no es un acto, es un estilo de vida. No depende de cómo te sientes, sino de a quién conoces. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento exacto, activa las notificaciones del canal. Cada video es una oportunidad de transformación espiritual. La adoración de David era tan poderosa que literalmente cambiaba atmósferas espirituales. Cuando él adoraba, los enemigos retrocedían, las batallas se transformaban, lo sobrenatural se manifestaba. Un detalle crucial: David entendía que la adoración no es un performance, no es un espectáculo, es una conversación íntima con el Creador, un encuentro que trasciende lo visible. En el corazón de la adoración de David existía algo más que melodías o palabras. Había una comprensión profunda de la naturaleza de Dios, una intimidad que trascendía lo religioso y se convertía en una relación transformadora. Cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de un ritual mecánico. Estamos hablando de una conexión tan íntima que puede cambiar el curso de tu vida.
de tu familia, de tu destino. David comprendía que adorar no era simplemente levantar las manos o cantar canciones. Adorar era una forma de vida, una declaración constante de la grandeza de Dios en medio de cualquier circunstancia. Imagina por un momento los momentos más difíciles de su vida, perseguido por Saúl, traicionado por amigos, enfrentando enemigos por todos lados. Y aún en esos momentos, su corazón seguía adorando. No adoraba por lo que recibía, sino por quien era Dios. En el mundo actual, lleno de ruido y distracciones, muchos han perdido la esencia de la adoración verdadera. La han convertido en un espectáculo, en un momento de entretenimiento, olvidando que adorar es mucho más que cantar. Es conectarse. La adoración auténtica no depende de cómo te sientes, sino de a quién conoces. No se trata de la calidad de tu sonido, sino de la intensidad de tu corazón. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu espíritu en este momento preciso, activa las notificaciones del canal. Cada video es una puerta para una transformación profunda. David nos enseña que la adoración es un lenguaje que trasciende palabras, que habla directamente al corazón de Dios. Un lenguaje que puede cambiar atmósferas, derribar fortalezas espirituales, transformar lo imposible en realidad. No se trata de ser un músico perfecto, se trata de ser un adorador auténtico. No se trata de tener la voz más hermosa, se trata de tener un corazón rendido. La adoración no es un acto pasivo, es una declaración de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada palabra de adoración es un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. David comprendía algo profundo. Adorar no es solo reconocer la grandeza de Dios, sino declarar su soberanía sobre cada área de tu vida. No era un espectador, era un guerrero adorador. En los momentos más difíciles de su jornada, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, enfrentando batallas que parecían imposibles, David mantenía su capacidad de adorar. Su adoración no era un sentimiento circunstancial, sino una elección estratégica. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has dejado de adorar porque las circunstancias parecían imposibles? ¿Cuántas veces permitiste que el desánimo sofocara tu capacidad de alabanza? David nos enseña que la adoración no depende de lo que estás viviendo, sino de a quien conoces. No se trata del tamaño de tu problema, sino de la grandeza de tu Dios. Los salmos que él escribió no son simples poesías, son decretos proféticos, son declaraciones que atraviesan generaciones, son armas espirituales que pueden transformar realidades. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, activa las notificaciones del canal. Cada video es una oportunidad de transformación espiritual. La adoración de David era tan poderosa que literalmente cambiaba atmósferas. Cuando él adoraba, lo imposible se rendía, las batallas se transformaban, lo sobrenatural se manifestaba. En el mundo de hoy, lleno de ruidos y distracciones, muchos han perdido la esencia de la adoración verdadera. Han transformado un encuentro profundo con lo divino en un espectáculo de entretenimiento, olvidando que adorar es mucho más que cantar, es conectarse. Cada nota, cada suspiro, cada declaración de David era una batalla ganada antes de ser librada. Su adoración no era un resultado, era una estrategia. La adoración trasciende los límites de lo humano, penetrando las dimensiones de lo celestial. David comprendía que cada nota, cada palabra, cada suspiro, era una puerta abierta para la intervención divina. En los momentos más oscuros de su vida, perseguido, traicionado, enfrentando enemigos que querían su muerte, David no perdía su capacidad de adorar. Su adoración no era un refugio temporal, era una fortaleza espiritual inexpugnable. Imagina la escena. Un hombre rodeado de adversidades, con todos los pronósticos en su contra, y aún así capaz de elevar su corazón en adoración. No estamos hablando de una simple demostración de valentía, sino de una conexión espiritual que desafía toda comprensión humana. Los salmos de David no son meras composiciones poéticas, son decretos proféticos
que atraviesan generaciones. Son armas espirituales capaces de transformar realidades aparentemente inmutables. Cada verso es un misil dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han perdido la esencia de la adoración verdadera. Han reducido un encuentro profundo con lo divino a un mero espectáculo de entretenimiento, olvidando que adorar es mucho más que cantar. Es conectarse íntimamente con el Creador. La adoración de David era tan poderosa que literalmente cambiaba atmósferas espirituales. Cuando él adoraba, los imposibles se rendían, las batallas se transformaban, lo sobrenatural se manifestaba de manera tangible. Un detalle crucial que muchos pasan por alto: David no adoraba por lo que podía recibir, sino por quién era Dios. Su adoración no era un medio para un fin, era el fin mismo. No buscaba beneficios, buscaba la presencia divina. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso instante, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una oportunidad de transformación espiritual, un encuentro que puede cambiar el curso de tu vida. La adoración no es un acto pasivo, es una declaración de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada palabra es un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje que David comprendió mejor que nadie, transformando cada momento de su vida en una oportunidad para conectarse con lo divino. Cuando hablamos de adoración, no estamos describiendo un concepto religioso abstracto. Estamos revelando una estrategia espiritual que puede transformar radicalmente tu existencia. No se trata de repetir fórmulas, sino de establecer una comunicación íntima con el Creador. David entendía que la adoración era más que música, más que palabras. Era un lenguaje del corazón que trascendía lo terrenal, una declaración que podía cambiar realidades espirituales en segundos. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, esos instantes donde todo parece desmoronarse, donde la oscuridad amenaza con consumirte. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. No estamos hablando de una adoración superficial, de esas canciones que se cantan sin sentido. Hablamos de una adoración profunda que brota desde lo más íntimo de tu ser, que desafía las circunstancias y declara victoria antes de que la batalla comience. Los salmos de David no eran simples composiciones musicales. Eran decretos proféticos, proclamaciones que atravesaban el tiempo y el espacio, armas espirituales capaces de transformar lo imposible en realidad. Antes de continuar, si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación que puede cambiar completamente tu perspectiva espiritual. La adoración de David era tan revolucionaria que desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No era un ritual mecánico, era un encuentro íntimo con la presencia divina. Cada nota, cada palabra, era una declaración de guerra contra las tinieblas. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han perdido la verdadera esencia de la adoración. La han convertido en un espectáculo, olvidando que adorar es mucho más que cantar, es conectarse. La adoración es un lenguaje universal que trasciende barreras culturales, temporales y emocionales. David lo comprendió antes que nadie, transformando su dolor, sus luchas y sus victorias en una sinfonía de alabanza que resuena hasta nuestros días. Imagina por un momento la vida de este pastor, convertido en rey. No era un hombre perfecto, cometió errores, enfrentó traiciones, experimentó pérdidas profundas. Pero en medio de cada circunstancia, mantenía su capacidad de adorar. No hablamos de una adoración superficial, de esas expresiones vacías que se limitan a repetir frases sin sentido. Hablamos de una adoración profunda que brota desde lo más íntimo del ser, que desafía las circunstancias y declara victoria antes de que la batalla comience. Cada salmo de David era más que una composición musical, era un decreto profético,
una proclamación que atravesaba tiempo y espacio, un arma espiritual capaz de transformar lo imposible en realidad. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han perdido la verdadera esencia de la adoración. La han convertido en un mero espectáculo, olvidando que adorar es mucho más que cantar. Es conectarse íntimamente con el Creador. La adoración de David era tan revolucionaria que desafiaba todos los paradigmas religiosos de su época. No era un ritual mecánico, era un encuentro íntimo con la presencia divina. Cada nota, cada palabra, era una declaración de guerra contra las tinieblas. Antes de continuar, si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación que puede cambiar completamente tu perspectiva espiritual. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, esos instantes donde todo parece desmoronarse, donde la oscuridad amenaza con consumirte. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración no es un destino, es un viaje que David comprendió mejor que nadie, transformando cada momento de su vida en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración no es un concepto teológico abstracto, es una realidad transformadora que puede cambiar el curso de tu vida en un instante. David lo comprendió no como un intelectual, sino como un guerrero espiritual que experimentaba la presencia divina en cada respiro. Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a un momento musical o a una expresión religiosa tradicional. Estamos describiendo un encuentro íntimo con el Creador, una conexión que trasciende lo humano y penetra lo celestial. Imagina por un momento la vida de David, un pastor simple, el menor de sus hermanos, ungido en secreto para ser rey. No era un líder religioso entrenado, no provenía de una familia de sacerdotes. Era un hombre común con un corazón extraordinario para adorar. Sus salmos no eran composiciones elaboradas por un músico profesional. Eran gritos del corazón, declaraciones de guerra espiritual, decretos proféticos que sacudían los reinos celestiales. Cada palabra era un misil dirigido contra las tinieblas, cada nota una declaración de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un espectáculo superficial. Han olvidado que adorar no es simplemente levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es un lenguaje espiritual que trasciende palabras, sonidos y emociones. Es una declaración de guerra contra todo lo que intenta destruir tu propósito, tu identidad y tu destino divino. David comprendió algo revolucionario. La adoración no es una respuesta a las circunstancias, es una estrategia para transformarlas. No adoraba porque todo estaba bien, adoraba para que todo saliera bien. Su adoración era un arma de precisión espiritual. Piensa en los momentos más oscuros de su vida, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, rodeado de enemigos que querían su muerte. Y aún así su corazón seguía adorando. No era una adoración de circunstancia, era una adoración de convicción. Los salmos que escribió no eran simples poemas, eran decretos proféticos que atravesaban generaciones, proclamaciones que sacudían los reinos celestiales.
Cada verso era un misil espiritual, cada estrofa una declaración de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración no es un acto pasivo, es una declaración de guerra espiritual que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver. David entendió que cada nota, cada suspiro, cada declaración de alabanza era una estrategia divina para transformar realidades. Imagina por un momento la vida de este pastor convertido en rey. Un hombre que pasó de cuidar ovejas a enfrentar gigantes, de estar en los campos a sentarse en un trono. Su adoración no era un resultado de su éxito, era la razón de su transformación. Los salmos que escribió no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos que atravesaban generaciones, armas espirituales capaces de derribar fortalezas invisibles. Cada verso era un misil dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han perdido la verdadera esencia de la adoración. La han convertido en un espectáculo superficial, olvidando que adorar es mucho más que cantar. Es establecer una comunicación íntima con el Creador. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado, esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. No estamos hablando de una adoración teórica o conceptual. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es un lenguaje universal que trasciende barreras humanas, un código secreto que conecta lo terrenal con lo celestial. David lo comprendió no como un teólogo, sino como un guerrero espiritual que experimentaba la presencia divina en cada respiro. Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a un momento musical o a una expresión religiosa tradicional. Estamos describiendo un encuentro íntimo con el Creador, una conexión que atraviesa lo físico y penetra lo espiritual. Imagina la vida de David, un pastor simple, el menor de sus hermanos, ungido en secreto para ser rey. No era un líder religioso entrenado, no provenía de una familia de sacerdotes. Era un hombre común con un corazón extraordinario para adorar. Sus salmos no eran composiciones elaboradas por un músico profesional. Eran gritos del corazón, declaraciones de guerra espiritual, decretos proféticos que sacudían los reinos celestiales.
Cada palabra era un misil dirigido contra las tinieblas, cada nota una declaración de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un espectáculo superficial. Han olvidado que adorar no es simplemente levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración es una dimensión espiritual que trasciende la comprensión humana, un lenguaje que conecta directamente con el corazón de Dios. David comprendió este misterio antes que nadie, transformando cada momento de su vida en una oportunidad de encuentro divino. No estamos hablando de una práctica religiosa tradicional, sino de una estrategia espiritual capaz de transformar realidades. Cada suspiro de adoración es un misil dirigido contra las fortalezas espirituales que intentan limitar tu propósito. Piensa en la vida de David, un pastor simple, el menor de sus hermanos, ungido en secreto para ser rey. No era un líder religioso entrenado, no provenía de una familia de sacerdotes. Era un hombre común con un corazón extraordinario para adorar. Sus salmos no eran simples composiciones musicales. Eran decretos proféticos que atravesaban generaciones, proclamaciones que sacudían los reinos celestiales. Cada verso era un arma espiritual, cada estrofa una declaración de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es una dimensión espiritual que rompe todas las barreras de lo natural, un lenguaje que atraviesa lo visible e invisible. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba la comprensión religiosa de su época. Imagina por un momento un pastor que no solo cuidaba ovejas, sino que estaba preparando un reino espiritual. Cada nota de su adoración era más que música, era una declaración profética que sacudía los cimientos de los reinos celestiales. Sus salmos no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos capaces de transformar realidades. Cada verso era un misil espiritual dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar
es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración es un arma espiritual que trasciende la comprensión humana, un lenguaje secreto que conecta directamente con el corazón de Dios. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba toda lógica religiosa de su tiempo. Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a un momento musical o a una expresión religiosa tradicional. Estamos describiendo un encuentro íntimo con el Creador, una conexión que atraviesa lo físico y penetra lo espiritual más profundo. Imagina la vida de David. Un pastor simple, el menor de sus hermanos, ungido en secreto para ser rey. No era un líder religioso entrenado. No provenía de una familia de sacerdotes. Era un hombre común con un corazón extraordinario para adorar. Sus salmos no eran composiciones elaboradas por un músico profesional. Eran gritos del corazón, declaraciones de guerra espiritual, decretos proféticos que sacudían los reinos celestiales. Cada palabra era un misil dirigido contra las tinieblas. Cada nota una declaración de victoria. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un espectáculo superficial. Han olvidado que adorar no es simplemente levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado, esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. No estamos hablando de una adoración teórica o conceptual. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es una dimensión espiritual que rompe todas las barreras de lo natural, un lenguaje que trasciende lo visible e invisible. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba la comprensión religiosa de su época. Cada momento de su vida era una oportunidad para transformar dolor en alabanza, adversidad en victoria. No era un hombre perfecto, pero entendía algo fundamental. La adoración no depende de tus circunstancias, sino de tu perspectiva espiritual. Piensa en los momentos más difíciles de su vida, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, rodeado de enemigos que querían su muerte. Y aún así, su corazón seguía adorando. No era una adoración de circunstancia,
era una adoración de convicción. Sus salmos no eran simples poemas. Eran decretos proféticos que atravesaban generaciones, proclamaciones que sacudían los reinos celestiales. Cada verso era un misil espiritual, cada estrofa una declaración de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar no es simplemente levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado, esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración es un arma espiritual que transforma realidades, un lenguaje secreto que conecta directamente con el corazón de Dios. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba toda comprensión humana. Imagina un pastor que no solo cuidaba ovejas, sino que estaba preparando un reino espiritual. Cada nota de su adoración era más que música, era una declaración profética que sacudía los cimientos de los reinos celestiales. Sus experiencias no eran casualidades, eran lecciones divinas. Cuando fue rechazado por su familia, Dios lo estaba preparando. Cuando fue perseguido por Saúl, Dios lo estaba forjando. Cada momento difícil era un cincel divino esculpiendo su destino. Los salmos que escribió no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos capaces de transformar realidades. Cada verso era un misil espiritual dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración es una dimensión espiritual que rompe todas las barreras de lo natural, un lenguaje que atraviesa lo visible e invisible. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba la comprensión religiosa de su época. Cada momento de su vida era una oportunidad
para transformar dolor en alabanza, adversidad en victoria. No era un hombre perfecto, pero entendía algo fundamental. La adoración no depende de tus circunstancias, sino de tu perspectiva espiritual. Sus heridas no lo definieron, sus luchas no lo derrotaron. David aprendió que la adoración es el arma más poderosa contra el desánimo, contra la desesperación, contra los momentos más oscuros de la existencia humana. Imagina un hombre que había sido rechazado por su propia familia, perseguido por un rey enloquecido, traicionado por sus círculos más cercanos. Y aún así, su corazón seguía adorando. No era una adoración superficial, era una declaración de guerra espiritual. Los salmos que escribió no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos capaces de transformar realidades. Cada verso era un misil espiritual dirigido contra las tinieblas. Cada estrofa, una proclamación de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva. Estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es un arma espiritual que transforma realidades más allá de lo que nuestros ojos pueden comprender. David no era solo un músico, era un estratega del reino celestial, un guerrero que entendía el poder transformador de la alabanza. Piensa en los momentos más oscuros de su vida, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, rodeado de enemigos que querían su muerte. Y aún así, su corazón seguía adorando. No era una adoración de circunstancia, era una adoración de convicción profunda. Cada salmo que escribió era más que una composición musical. Era un decreto profético que atravesaba generaciones, una proclamación que sacudía los cimientos de los reinos espirituales. Cada nota era un misil dirigido contra las tinieblas. Cada estrofa, una declaración de victoria. Su adoración no dependía de sus éxitos o fracasos. No era un resultado de sus circunstancias, sino una decisión consciente de conectarse con el corazón de Dios. Entendió que la alabanza es el lenguaje secreto del reino celestial. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar no es simplemente levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado.
Esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas, es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración es un fenómeno espiritual que trasciende la comprensión humana, un lenguaje divino que conecta directamente con los propósitos eternos de Dios. David no solo fue un adorador, fue un revolucionario espiritual que transformó la manera de entender la conexión con lo celestial. Imagina un pastor que no solamente cuidaba ovejas, sino que estaba preparando un reino espiritual. Cada nota de su adoración era más que música, era una declaración profética que sacudía los cimientos de los reinos celestiales. Sus experiencias no eran casualidades, eran lecciones divinas estratégicamente diseñadas para forjar su carácter. Cuando fue rechazado por su familia, Dios lo estaba preparando. Cuando fue perseguido por Saúl, Dios lo estaba forjando. Cada momento difícil era un cincel divino esculpiendo su destino. Los salmos que escribió no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos capaces de transformar realidades. Cada verso era un misil espiritual dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado, esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración es una dimensión espiritual que rompe todas las barreras de lo natural, un lenguaje que atraviesa lo visible e invisible. David comprendió este misterio con una profundidad que desafiaba la comprensión religiosa de su época. Cada momento de su vida era una oportunidad para transformar dolor en alabanza, adversidad en victoria. No era un hombre perfecto, pero entendía algo fundamental. La adoración no depende de tus circunstancias, sino de tu perspectiva espiritual. Sus heridas no lo definieron, sus luchas no lo derrotaron. David aprendió que la adoración es el arma más poderosa contra el desánimo, contra la desesperación, contra los momentos más oscuros de la existencia humana. Imagina un hombre que había sido rechazado por su propia familia, perseguido por un rey enloquecido, traicionado por sus círculos más cercanos, y aún así, su corazón seguía adorando. No era una adoración superficial, era una declaración de guerra espiritual. Los salmos que escribió no eran simples composiciones musicales, eran decretos proféticos capaces de transformar realidades. Cada verso era un misil espiritual dirigido contra las tinieblas, cada estrofa una proclamación de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos,
No requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración, un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. La adoración es un arma espiritual que transforma realidades más allá de lo que nuestros ojos pueden comprender. David no era solo un músico, era un estratega del reino celestial, un guerrero que entendía el poder transformador de la alabanza. Su vida era una sinfonía de dolor y victoria, de persecución y triunfo. Cada nota de su adoración era un golpe contra las fuerzas espirituales que intentaban destruirlo. No adoraba por obligación, adoraba por revelación. Piensa en los momentos más críticos de su existencia. Cuando fue ungido rey siendo apenas un pastorcillo, cuando enfrentó a Goliat con una simple honda, cuando fue perseguido por Saúl en el desierto. En cada circunstancia, su adoración era su estrategia de supervivencia. Los salmos que escribió no eran simples poemas, eran decretos proféticos que atravesaban generaciones, proclamaciones que sacudían los reinos celestiales. Cada verso era un misil espiritual, cada estrofa una declaración de victoria que trascendía su tiempo. En el mundo actual, saturado de ruido y distracciones, muchos han reducido la adoración a un mero espectáculo superficial. Han olvidado que adorar es mucho más que levantar las manos o cantar canciones. Es establecer una comunicación íntima con el Dios del universo. La adoración de David desafiaba todos los paradigmas religiosos de su tiempo. No dependía de rituales externos, no requería templos magnificentes. Brotaba desde lo más profundo de su ser, como un manantial que no puede contenerse. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón en este preciso momento, te invito a activar las notificaciones del canal. Cada video es una puerta a una transformación espiritual que puede cambiar radicalmente tu vida. No estamos hablando de una adoración pasiva, estamos revelando una estrategia de guerra espiritual. Cada alabanza es un golpe contra las fuerzas que intentan derrotarte. Cada declaración un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. La adoración no es un destino, es un viaje continuo de transformación. Un viaje que David comprendió mejor que nadie, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para conectarse con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado, esos instantes donde la oscuridad parecía consumirte, donde las batallas superaban tus fuerzas. Es precisamente en esos momentos donde la adoración se convierte en tu arma más poderosa. La adoración trasciende los límites de lo humano, penetrando dimensiones espirituales que desafían toda comprensión racional. David no solo era un adorador, era un profeta que entendía los códigos secretos del reino celestial. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de cómo la adoración puede transformar las circunstancias más adversas. Cada momento de dolor, cada persecución, cada traición fue convertido en una oportunidad para glorificar a Dios. Imagina el poder de un hombre que puede adorar en medio del sufrimiento. No es una adoración superficial, es una declaración de guerra contra las tinieblas. David comprendió que la alabanza es el arma más poderosa contra los principados y potestades. En los momentos más oscuros de su vida, cuando todo parecía perdido, su adoración se convertía en un escudo espiritual. No era un acto de desesperación, era una estrategia divina de victoria. Cada salmo era un misil dirigido contra las fuerzas que intentaban destruirlo. La adoración que David practicaba no era un ritual religioso, era una forma de vida. Transformaba el dolor en esperanza, la desesperación en gozo, la derrota en triunfo. Era un lenguaje directo con el corazón de Dios. Hoy,
En un mundo lleno de ruido y confusión, necesitamos redescubrir esta dimensión de adoración. No se trata de cantar canciones bonitas, se trata de establecer un reino espiritual que trasciende las circunstancias naturales. Querido hermano, querida hermana, tu adoración tiene el poder de cambiar tu destino. Cada nota, cada declaración, cada momento de alabanza es una declaración de guerra contra todo lo que se opone a los propósitos de Dios en tu vida. No dejes que el dolor te paralice. No permitas que las circunstancias definan tu existencia. La adoración es tu arma más poderosa. Es el lenguaje que conecta lo terrenal con lo celestial, lo temporal con lo eterno. En este momento, te invito a levantar tu voz. No importa tu situación, no importa tu circunstancia. Adora, declara, proclama. Tu adoración está cambiando la atmósfera espiritual a tu alrededor. Antes de concluir, quiero que actives las notificaciones del canal. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Deja tu comentario, comparte tu testimonio. Juntos podemos transformar vidas a través de la adoración. Oración final. Padre Celestial, que tu espíritu de adoración invada cada rincón de nuestras vidas. Que nuestra alabanza sea un instrumento de transformación. Que cada nota, cada palabra, cada suspiro sea una declaración de tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Valeu, que Dios te bendiga poderosamente.